Continuamos con otro panel, titulado en este caso El control de los beneficiarios de subvenciones. Como moderador, Enrique Barreres Amores es el jefe Control Financiero y Contabilidad de la Diputación Provincial de Alicante. Les pido un aplauso para él. Y como ponente, Isabel Silva Urien es la jefa de División del Control de Información de Subvenciones en la Oficina Nacional de la Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado. Buenos días a todos, bienvenidos a este panel. Tengo que descansar un poco porque la ponencia anterior me ha causado de verdad un ataque de ansiedad, Pero nosotros vamos a ser más calmados, vamos a tratar de un mecanismo de control que no es nuevo porque ya estaba recogido en la Ley General de Subvenciones en 2003 y que se ha recogido en el artículo 3.5 del Reglamento 424. Como todos sabéis, los que estáis aquí, pues las subvenciones son uno de los principales instrumentos de intervención con los que cuentan las administraciones públicas para el desarrollo de sus políticas. De esa manera son una importante herramienta de redistribución de la riqueza nacional. Las subvenciones, como también sabéis, implican entregas de fondos sin una contraprestación directa por parte de los beneficiarios que deben aplicarlas a una finalidad, actividad o un proyecto específico. Por lo tanto, tenemos que tener un mecanismo que nos asegure y que nos permita controlar que se aplican a esos fines. Como hemos comentado, existe una obligación legal que figura en el título 3º de la Ley 38/2003 y se ha recogido en el artículo 3.5 del reglamento. ¿Y cuál será, por tanto, el objetivo del control financiero de beneficiarios de subvenciones? Pues de las subvenciones concedidas, pues que la gestión de esas subvenciones pues que se ajuste a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Está claro que este control financiero de beneficiarios de subvenciones establece un plus de control en el área de las subvenciones concedidas. En las subvenciones concedidas tendremos el control permanente del centro gestor de subvenciones y además tendremos el control financiero de beneficiarios de subvenciones que el órgano de control realiza directamente sobre los beneficiarios y las entidades colaboradoras. Este mecanismo de control es un control de cumplimiento de la ejecución de la actividad subvencionada y de su adecuada justificación. No se ha regulado como un control de objetivos y eficacias. Por lo tanto, ¿cuál es el objeto del control de los beneficiarios de subvenciones? Pues, en primer lugar, que sea la adecuada concesión de la subvención, la correcta justificación de la misma, la realidad y regularidad de las operaciones, la correcta financiación de las actividades subvencionadas y la posibilidad de existencia de hechos, circunstancias, situaciones no declaradas. Pero es verdad que el importante incremento, el importante aumento que han tenido las subvenciones en los últimos años y la realidad de que si nos asomamos a la prensa o a cualquier medio de comunicación, siempre encontramos noticias relativas al fraude en las subvenciones. Es necesario que este control, establecer una serie de estrategias
para mejorar la gestión de las subvenciones. Y entiendo yo que ¿cuáles son las mejores estrategias? Pues mejorar el modelo de control. ¿Cómo? A través del establecimiento de la realización del control de los beneficiarios de subvenciones, que además va a permitir promover una mayor visibilidad del control entre los órganos concedentes, los beneficiarios y las entidades colaboradoras. Para analizar este tema tenemos con nosotros a una ponente de lujo, Isabel Silva Urien, que es la jefe de división de la División de Control e Información de Subvenciones de la Oficina Nacional de Auditoría. Participó ya en el año antes del año 2003 en el equipo de redacción de la Ley General de Subvenciones y del Reglamento, y que además también tiene otro cargo muy importante, que es la responsable de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Isabel nos va a explicar cómo se realiza en la Administración General del Estado el control financiero de beneficiarios y nos va a atender en cualquier duda que presentemos. Gracias, Enrique. Y gracias a los organizadores por promover este segundo congreso. La verdad es que es una ocasión estupenda para que podamos participar o compartir las experiencias que en este caso concreto llevamos a cabo en el ámbito de la intervención general, en el ámbito del control financiero de subvenciones. Partimos de una situación que hemos tenido ocasión de analizar a partir de una serie de cuestionarios que se han ido circularizando con motivo de este congreso. Y la situación al día de hoy pues es modesta. Ni siquiera la mitad de los que han sido encuestados declaran que estén realizando el control financiero de subvenciones a beneficiarios. Incluso el resto de los que sí lo declaran tampoco es que estén realizando ese control de forma rutinaria o consolidada. Y bueno, pues este es el ambiente en el que nos encontramos, y entonces la idea de esta ponencia pues va a ser la de explicar un poco y trasladaros cuál es la necesidad de este control, por qué tenemos que irlo realizando y pues bueno, invitaros a que en la medida de lo posible y de forma gradual pero continua vayáis incorporándoos a este sistema, que me parece que al día de hoy es crucial para llegar a concluir y para cerrar todo el modelo de control de subvenciones. De hecho, en esta encuesta lo curioso es que cuando se pregunta a todos los encuestados cuáles son los riesgos en las subvenciones, normalmente todos los riesgos se decantan hacia el área del concedente, hacia el área del gestor, o porque no tiene competencia o porque está dando la subvención de forma arbitraria, y no dudo que son también áreas de riesgo. Pero lo cierto es que también hay otro área de riesgo, que es la que vamos a tratar ahora, que es la del incumplimiento por parte de los beneficiarios en cuanto a lo que compete a sus responsabilidades. Bueno, pues vamos a ir poco a poco y iremos analizando los temas. En los objetivos del panel o de esta exposición, la verdad es que eran bastante ambiciosos. Realmente en 3/4 de hora exponer la metodología y los procedimientos a utilizar, tanto en la planificación como en la ejecución del control, para que además hagamos el trabajo eficazmente y respondamos a los fines de esta modalidad de control, en fin, a nuestro juicio y después de la experiencia que nos llevan 20 años o más en la intervención haciendo este trabajo, pues nos parece muy ambicioso. Pero bueno, lo he planteado un poco, pues partiendo un poco de una exposición introductoria, pues que nos ubique un poco en lo que es el ambiente del control de subvenciones, y luego pues poco a poco iré analizando los aspectos que me parecen más curiosos o más dignos de comentar, sin entrar tanto en lo que es la metodología detallada o en lo que podría ser un control minucioso con todas las tareas y con todos los procedimientos que implica. Así pues, vamos a empezar poco a poco. Vamos a ubicar el control financiero de subvenciones. Entiendo que todo el mundo más o menos ya tenemos idea, ¿no? Se trata de un control que afecta al beneficiario.
Es decir, si seguimos un poco este esquema que muchos de vosotros conoceréis ya, tenemos en la columna de la izquierda, tenemos cuáles son los controles, toda la batería de mecanismos que tiene tanto la intervención como otros órganos de control fundamentalmente externos para controlar a la administración concedente. Nosotros como interventores tenemos función interventora, auditoría, control financiero permanente, etcétera, etcétera. Y luego además estamos sometidos a la vigilancia externa que nos imponen tanto el Tribunal de Cuentas y los OCEs, el control jurisdiccional a partir de la verificación de nuestra actuación en el ámbito de subvenciones, en el ámbito de lo contencioso administrativo, el control parlamentario cada vez más creciente desde el área de la base de datos nacional de subvenciones. Os diré que las consultas parlamentarias nos llueven y son cotidianas en cuanto a qué subvención se le ha dado a una u otra empresa o información de este tipo. Controles de la AIREF, ya sabéis que el primer plan que abordó la AIREF en cuanto a la eficacia de la Administración precisamente tuvo como finalidad la planificación de las subvenciones y la base de datos de subvenciones. Hoy la Comisión Europea, evidentemente, no es necesario ni comentarlo. En cambio, nosotros estamos en la otra columna, en la columna del control a beneficiarios. Y aquí hago una advertencia, bueno, siempre me gusta resaltar que nosotros no somos ni control interno ni control externo, no estamos ahí en ese esquema tradicional de lo que hace la intervención habitualmente, porque realmente nuestros sujetos del control son personas, ciudadanos, totalmente en el ámbito privado. Y por tanto, yo creo que ahí en ese momento, cuando se hizo la ley, éramos modestos, seguimos siendo modestos. Yo creo que la intervención, todas las intervenciones, yo creo que nos calificamos por tener siempre un perfil modesto y bajo y, bueno, nos limitamos a hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos y no nos gusta. Y entonces hemos querido mantener un poco la terminología del control sin lanzarnos a lo que es una inspección, porque en definitiva nosotros tenemos una serie de facultades que afectan o que se inmiscuyen en el ámbito y en la esfera de lo particular, tanto en el ámbito de las personas físicas como en el ámbito de las personas jurídicas. Y por eso a lo mejor el término de inspección sería muchísimo más visual y muchísimo más directo a la hora de interpretar nuestro trabajo. Pero bueno, llamamos control financiero de subvenciones y, como muy bien indicó Enrique desde el principio cuando se planteó esta ponencia, lo llamamos control financiero de subvenciones de beneficiarios, para que quede claro cuál es nuestro objeto y cuál es realmente la esencia de este trabajo. Y luego, bueno, también se cita en el esquema al Tribunal de Cuentas que también en la Ley de Subvenciones se reservó la posibilidad de hacer el control a los beneficiarios. Bueno, entonces estamos en ese control a beneficiarios, control a particulares. Aquí me vais a perdonar, pero el gráfico no está bien, se me deslizó la flecha de la izquierda y la verdad es que dice lo que no debe decir. Pero bueno, vamos a explicarlo y al final entenderéis por qué. Nuestro papel desde la intervención, desde las intervenciones, es el papel gris. Yo creo que es el color que nos han autoimpuesto, nos han impuesto desde fuera siempre. Bien, nosotros hacemos la batería de controles de la derecha, de forma más o menos sucesiva, función interventora, control financiero permanente o auditoría y la evaluación. Y el control financiero de subvenciones a beneficiarios se queda ligado al procedimiento de concesión y justificación, pero al final de todo el proceso. Y ese control financiero de subvenciones, y ahí es donde os advierto el dibujo, afecta a la realización de la actividad, no a la concesión de la subvención, ni mucho menos, por Dios. Afecta a la realización de la actividad. Es decir, nosotros controlamos que el beneficiario haya hecho la actividad que tenía que hacer de acuerdo con las condiciones que se le imponían cuando se le concedió la subvención. Ese es nuestro objeto y ese es nuestro sujeto. Y esa es la posición temporal en la que nosotros nos ubicamos. Somos siempre un control a posteriori y además ligado al propio procedimiento de concesión. ¿Y a qué nos dedicamos entonces? Si tantos controles se han hecho, si además los hacemos nosotros mismos, es la propia intervención general, las propias intervenciones locales, las que están haciendo todos esos controles, ¿qué santos pintamos nosotros haciendo este último control? Bueno, el artículo 44 de la Ley General de Subvenciones establece ahí una secuencia de objetivos de ese control. Y empieza diciendo que, bueno, pues que la buena concesión, la buena justificación del beneficiario, en fin, una serie de pautas que suenan un poco a lo que ya se ha venido comprobando o controlando por parte de todos los órganos administrativos en fases previas. ¿Qué es lo que nosotros aportamos al modelo? Nosotros
Aportamos al modelo, yo creo que estos 3 elementos cruciales y que vienen un poco casi al final de esa enumeración del artículo 44. Lo primero que nosotros hacemos, que tenemos que hacer o que es nuestro papel, es identificar si las operaciones que el beneficiario dice que ha hecho son reales. Se puede hacer mediante una verificación física, pero en muchas ocasiones nos vamos a ver con subvenciones en las que no existe tal inversión. Pues estamos hablando de servicios asistenciales, estamos hablando a lo mejor de una inversión de carácter inmaterial. Va a ser difícil en ocasiones el verificar si realmente esa realidad es o no cierta. Otra cuestión que también tenemos que mirar, la correcta financiación. Tenemos que ser conscientes de que a lo largo de todas las fases de la comprobación y del control inmediato no se puede ver la correcta financiación del beneficiario. Cuando el beneficiario declara a un órgano concedente cuáles son las facturas que hay que incluir en una cuenta justificativa, hace esa declaración, pero puede omitir o no decir qué otras fuentes de financiación alternativas hay. Y ni el órgano concedente ni la intervención en las fases de fiscalización, incluso control financiero permanente, puede verificar si existen otras fuentes de financiación alternativas. Esa verificación únicamente se puede hacer a partir de un control financiero de subvenciones, que es cuando nosotros podemos entrar ante el beneficiario y pedirle su contabilidad real y verificar que efectivamente existen otras fuentes de información o otras fuentes de financiación no declaradas. O sea que este es, digamos, uno de los elementos y además es una de las fuentes en donde nosotros encontramos un mayor riesgo cada vez que nosotros accedemos a hacer un control. Y también se nos pide en la ley, y es nuestro reto, el descubrir hechos no declarados por el beneficiario que afecten o que pudieran afectar a la buena percepción de la subvención. Y aquí, pues bueno, nos metemos un poco en toda esa idea de las declaraciones responsables del beneficiario, en las que declara que cumple los requisitos. Bueno, tenemos que ser conscientes que efectivamente en una fase de concesión de subvenciones o en la fase posterior de comprobación, el gestor no puede ir a más, se tiene que limitar a hacer una verificación documental, pues porque tiene que verificar absolutamente todas las subvenciones y no le da tiempo. Pensemos que el reglamento de la Ley General de Subvenciones establece un modelo que en este sentido era bastante razonable. Decía, bueno, pues el gestor comprueba durante 6 meses o tiene un plazo de 6 meses para comprobar y pagar y luego tiene 4 años pues, para pedir otras facturas o otras explicaciones. Pero lo cierto es que tiene limitadas una serie de competencias, de capacidades que únicamente pueden ser superadas a partir de un control financiero de subvenciones. Bien, vamos entonces a ver qué es esto del control financiero de subvenciones y cuáles son estas particularidades. Estamos diciendo que el control financiero se hace al final, ligado al procedimiento de concesión. Y es la última capa, como indico ahí, es la última capa de verificación en el ámbito de las subvenciones. Es la última capa pues porque previamente ya se ha hecho toda la verificación anterior de todas las fases anteriores y luego además porque es verdad que después de nosotros ya no hay nada más. Prácticamente ahí se cierra todo y lo que no veamos nosotros se puede decir que ya de facto no se va a poder ver. Puesto que es la última capa de verificación, y aquí empiezo también un poco a comentar un poco lo que es el ambiente del trabajo, ¿no? Desde el punto de vista del beneficiario, nosotros somos administración y nosotros, desde el punto de vista del beneficiario, tenemos que ser administración. Es decir, tenemos que ir de la mano del gestor. Es el gestor, y ahí tenemos, cuanto mejor se funciona, es cuando nosotros llegamos a juntarnos o a tener una comunión de ideas con el gestor. Reconozco que no es fácil con los gestores pues bueno, más proactivos y pues más responsables, pues evidentemente el trabajo es mucho más sencillo. Hay otros pues bueno, que evidentemente muestran una mayor renuencia a que nosotros participemos o entremos a controlar sus propias líneas de subvención. Pero lo cierto es que esa comunión con el órgano gestor es especialmente interesante para lo que es nuestra posición ante el beneficiario. Una posición común que siempre tenemos que tener
a ojos vista del beneficiario es fundamental. Nosotros no podemos llegar a un tribunal en un contencioso administrativo diciendo el gestor una cosa y nosotros otra. Tenemos que tener una posición común para que al final nuestro criterio o el interés público en definitiva sea el que prevalezca. Por eso, muchas veces nosotros instamos a los gestores a que nos inviten a hacer el control. Hay gestores que efectivamente, pues ahora en estos meses, a partir de septiembre, que es cuando empezamos a hacer el plan, invitamos a los gestores a que nos digan si realmente detectan alguna área de debilidad dentro de su propio procedimiento que justifique que nosotros podamos hacer el control. Y realmente ahí es donde mejor trabajamos. Esa comunión con el gestor, la verdad, es la que suministra mejores resultados. Bueno, además el control es selectivo. Evidentemente iremos viendo y ya intuís todos que se trata de un control complejo. Es un control en el que vamos a entrar a analizar de forma muy profunda todas las condiciones que circundan en torno a la propia subvención. Y por tanto es un control complejo y tiene que ser selectivo. No podemos hacer absolutamente todo el control a los beneficiarios, pero bueno, es así como el modelo funciona razonablemente. El hecho de que sea selectivo también va a imponer una serie de cargas o de condiciones. No vamos a tener que seleccionar qué beneficiarios hacemos, vamos a contar o no con la colaboración del gestor a la hora de identificar esos beneficiarios, etc. Lo veremos ahora cuando hablemos de la planificación, porque es uno de los elementos que ahora están más en boga. Bien. La siguiente frase quizás sea un poco de titular, eso de que se analizan hechos y no documentos. Evidentemente los hechos se soportan prácticamente en la mayoría de los casos en los documentos, pero no queremos quedarnos ciegos a un único documento. Ya sabéis que muchas veces en la Administración y en muchos ámbitos el régimen de responsabilidad es tan estricto que tratamos siempre de contar con un documento firmado por otro para eludir un poco nuestra responsabilidad. En el ámbito de las subvenciones tenemos que ser conscientes que esto pasa. O sea, mucho del dossier de la documentación de una subvención lo que soporta son documentos en los cuales una persona certifica que cumple una serie de requisitos. Y con esa certificación, digamos que el gestor pues tiene que quedar conforme. Pero claro, ahí no tendríamos que quedarnos conformes y de hecho no nos tenemos que quedar conformes y es ahí donde tenemos que entrar nosotros. ¿Realmente esa declaración responsable del beneficiario es cierta? Cuando una pyme nos dice que es una pyme, ¿realmente lo es? O cuando dice que no está en un concurso de acreedores, ¿realmente está o no está en un concurso de acreedores? Etcétera. Muchas de estas condiciones, lo cierto es que se empiezan a superar a base de bases de datos, de accesos a información y bases de datos administrativas en las que cada vez tenemos más posibilidades de trabajar, ¿no? Y lo veremos también. Pero bueno, lo cierto es que existen muchos otros hechos que tendremos que indagar y conseguir evidencia pues, a través de mecanismos abiertos. Más cosas. No se certifican las cuentas. Esto también es un error de principiante, digamos. Esto me pasa muchas veces con compañeros que vienen de otras áreas de control. Nosotros no tenemos que decir nunca que la cuenta justificativa representa fielmente la realidad, ni siquiera razonablemente la realidad de los hechos, ni mucho menos. Nuestro informe se limita únicamente a detectar o no si existen evidencias de que haya causas de reintegro. Y si no hay tales evidencias o no llegamos a eso, nuestro informe únicamente se limita a certificar que no hemos encontrado esas evidencias. Así se concluyen nuestros informes. No hemos encontrado actos, hechos o circunstancias que den lugar o motiven la exigencia de un reintegro. Y finalmente, como ya decía, se trata de un procedimiento que se ejerce contra particulares. Y esto para nosotros es uno de los retos más importantes en cuanto a lo que supone también de mentalidad a la hora de cambiar un poco la forma de trabajar respecto a lo que es lo habitual en nosotros. Nosotros trabajamos dentro del ámbito de una administración pública y tenemos como contrapartida siempre a órganos administrativos, a funcionarios. Ahora no, ahora tenemos a particulares con los que tenemos que tener un especial cuidado, un exquisito mimo en cuanto a la protección de todas sus garantías procedimentales. Pero no solo eso.
No solo es que tengamos que tener garantías hacia ellos, sino que también tenemos que prevenirnos sobre las malas prácticas que algunos de ellos quieran imponer a lo largo del procedimiento. Silencios, documentos incluidos en un buzón diciendo que han presentado una determinada documentación que luego no han presentado, en fin, artimañas que a lo largo de los tiempos vamos detectando y que nos obligan a ser especialmente precavidos a la hora de gestionar estos procedimientos. Os quería señalar aquí en esta, bueno, a lo largo de las transparencias voy poniendo ahí en un cuadradito azul un poco pues, los chispazos, un poco de las ideas que me parecen a mí un poco más importantes o que querría trasladar, ¿no? En este caso os traslado un poco lo del acercamiento holístico. Nosotros cada vez que nos acercamos a una subvención, como digo, no nos limitamos a ver documentos, no tenemos, evidentemente tenemos programas de trabajo, por supuesto, pero cada línea de subvención nos obliga a diseñar un programa de trabajo distinto. Y es verdad que a lo mejor el primer año todavía no conocemos bien el sector, pero a medida que vamos conociendo el sector vamos detectando riesgos, vamos sabiendo cuál es nuestro área de clientes, cuáles son esos beneficiarios, cómo trabajan y por dónde nos pueden estar engañando. Y ese acercamiento holístico nos obliga a conocer, a saber, a entrar en la realidad de lo que es el sector privado. Y eso es una cuestión especialmente rica y que nos obliga a ser creativos, brillantes, y yo creo que en eso es lo más bonito de este trabajo, yo creo. El hecho de que conozcamos sectores de actividad completamente distintos, que nos permitan salir fuera de lo que es el marco de un edificio administrativo y que nos permitan conocer para qué trabajamos, ¿no? Eso es importante y lo voy a insistir en ello también un poco a continuación. Estaba diciendo que la justificación documental no es suficiente. No es suficiente, primero, porque el beneficiario nos puede estar mintiendo. Evidentemente, esto va de suyo y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, efectivamente, es descubrir que el beneficiario dice la verdad. Pero además tenemos que contar, ahí lo he llamado desidia del gestor. Bueno, no sé, muchas veces es desidia y muchas veces es incapacidad de absorber todo el trabajo. Hay gestores que se ven abrumados con la cantidad de subvenciones que tienen que gestionar y yo intuyo que lo que se nos viene encima con el mecanismo, pues bueno, pues va a ser otro gran riesgo a la hora de enfrentarnos al control de subvenciones. Y es que va a haber tantas subvenciones que evidentemente el expediente administrativo, tal y como se gestione, va a dar lugar a muchos más riesgos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser realistas a la hora de plantear el esfuerzo que nos va a suponer el abordar este trabajo. Lo llamo desidia porque, bueno, no es tanto desidia como esa lasitud del gestor a la hora de ir requiriendo cada vez menos requisitos para no tener que mirarlos. Es un poco ese el planteamiento. Bueno, ¿para qué estamos nosotros también? Evidentemente, no se nos olvide, estamos para recuperar fondos. Somos la última capa del control, pero nuestro control es muy eficaz en el sentido de que también estamos recaudando dinero. Nuestro control supone que el gestor al final tenga probablemente que pedir un reintegro al beneficiario, o sea que eso va de suyo y yo creo que, bueno, que se entiende ya en un sobreentendido. Pero os quería llamar la atención, y lo he adelantado un poco antes, el hecho de que este trabajo es sumamente enriquecedor. Y yo creo que en vuestro caso todavía más que en el nuestro. Yo entiendo que la intervención general del Estado está muy compartimentada y mucho más respecto a vuestra propia estructura. Pero en vuestra propia estructura yo creo que este valor es incluso más enriquecedor. Porque vosotros vais a conocer un sector privado más allá de lo que es el expediente. Y eso os va a enriquecer personalmente, porque ya os digo que es verdad que es así. Pero además, y enlazo con el último punto de esta transparencia, supone una palanca estupenda para mejorar los procedimientos otra vez nuevamente, reiniciando todo el proceso. Cuando nosotros como interventores conocemos de qué estamos hablando, somos capaces de hablar de tú a tú al gestor cada vez que diseña una nueva subvención. Muchas veces ellos tienen la mano, saben, son los técnicos, conocen el área. Pero si nosotros hemos estado 2 o 3 años
visitando ese área, conociéndola, indagando, vamos a tener una capacidad brillante y muy buena, aparte de lo que es la profesionalidad nuestra y nuestro propio espíritu de mejorar las cosas, para colaborar con el gestor en la mejora de esos procedimientos. Y os puedo decir que funciona, y funciona muy bien, y a lo largo del tiempo se va viendo de forma gradual cómo cala este proceso. En definitiva, y como os quería lanzar un poco en la idea de esta transparencia, el control financiero de subvenciones a beneficiarios enriquece el sistema de gestión de subvenciones. Y lo enriquece porque estamos viendo ese planteamiento general. Estamos entrando al beneficiario, estamos conociendo a esa empresa que está en ese polígono industrial, qué problemas tiene, si además a lo mejor tal vez el gestor por una cuestión de prudencia está pidiéndole demasiados papeles y esos papeles ese beneficiario no los puede presentar. Fijaros que también incluso podemos participar en la simplificación de los procedimientos o trasladar o reorientar una subvención de una forma o de otra hacia los intereses realmente del sector. Os digo que este control da mucho juego y nos da una posición dentro de nuestra administración en cuanto conocemos los hechos que es sumamente brillante y enriquecedora. Bueno, estábamos hablando entonces de que, claro, el control es muy costoso, es un control muy profundo y no podemos hacer el control a todos los beneficiarios de subvenciones, eso es así. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros el plan? ¿Cómo seleccionamos a los beneficiarios? Siempre, digamos que es una especie de cantinela que venimos reiterando a lo largo del tiempo en todos nuestros planes de control y que los tenéis publicados en la página web de la Intervención General. Nosotros siempre nos hemos referido o hemos hecho referencia a estos 4 pilares básicos, digamos que son los vectores que orientan la forma en que nosotros determinamos o seleccionamos a los beneficiarios. Un poco por situaros en antecedentes, nosotros lo que hacemos es el modelo que tenemos, lo que hacemos es que durante los 3 o 4 últimos meses de cada año nos dedicamos a seleccionar qué beneficiarios vamos a ver el año que viene. Y este proceso de planificación es especialmente importante. Probablemente el 30 o el 40% de nuestro éxito radica en esta primera fase. En esta primera fase nosotros vamos a ser capaces, y ahí está nuestro mérito, nuestro fracaso, vamos a ser capaces de identificar las áreas de riesgo y aquellos lugares en donde seamos más eficaces a la hora de encontrar resultados que nosotros identificamos como mayor captación de reintegros. Así identificamos nosotros la eficacia de nuestro control. Bueno, pues para esa planificación, para seleccionar en ese dibujo que he puesto yo qué empresa o qué del polígono industrial vamos a seleccionar en cada caso, tenemos esos cuatro ejes, ¿no? El primero es el plan orientado al riesgo. Bueno, pues esto cada vez está, y voy a insistir en varias transparencias, en esta idea. Nosotros venimos trabajando mucho en esta idea y la verdad es que cada día estamos más en este modelo. Yo creo que lo que se pide al día de hoy a las administraciones no es tanto la exhaustividad o la absoluta garantía de que todo el dinero está claramente identificado y claramente gastado, sino una razonabilidad dentro del margen de lo que se estima o se puede esperar. Hay que considerar que los controles también son muy costosos y que bueno, pues hay que sopesar siempre en qué medida se puede o no adoptar un modelo u otro. Lo hemos visto en el coloquio que ha habido al principio del todo, en qué medida podemos ser más eficaces adoptando unas soluciones u otras. Bueno, y el riesgo evidentemente es el elemento que circunvala todos los modelos de control. Nosotros lo venimos haciendo y ya veréis cómo estamos imprimiendo un mayor peso todavía cada vez más a este vector. Valor añadido. Nosotros no vamos a hacer un control en un sitio donde no vayamos a encontrar resultados. Me refiero a que hay muchas ocasiones en que las líneas de subvención están lo suficientemente vigiladas y controladas por todas las fases previas como para que sea necesario que nosotros añadamos esta última capa de control. Es cierto que podemos hacer algún control aleatorio, pues bueno, pues por ver que no se nos escape alguna cuestión que nos haya pasado desapercibida.
Pero en cualquier caso nosotros vamos a ir siempre a áreas en las que podemos imprimir valor añadido. Y en ese caso lo que sí que la querencia nuestra es la de normalmente impulsar controles, sobre todo en aquellas áreas de subvenciones en las que el modelo de subvención es el de conceder la subvención y esperar a que el beneficiario justifique mediante una cuenta justificativa que normalmente tiene un perfil económico. Ahí es donde realmente podemos dar el resto y es donde podemos resultar especialmente participativos. Mayor visibilidad. El miedo guarda la viña, ¿no? Aquello que decían. No se trata solo de ir a las líneas de mayor riesgo, por supuesto, y es prioritario. Pero también tenemos que ir incluyendo en los planes de control pequeños chispazos, hebras de control, a otras áreas que en principio pueden no ser aparentemente de riesgo, pero que necesitan una cierta vigilancia o al menos nosotros consideramos que es conveniente que sepan que estamos allí. Nosotros tenemos constatado ya a lo largo de toda nuestra experiencia que cuando entramos por primera vez en una línea de control, el riesgo que encontramos es alto. Y normalmente siempre es superior a la media de todo lo que encontramos, ¿no? Y a medida que vamos por el tercer o cuarto año, tanto el gestor como los beneficiarios, digamos que han ido adoptando mejores prácticas de gestión. Y se nota, vamos, matemáticamente cómo los reintegros que en el principio, en los primeros años se fueron encontrando, cómo se van amortiguando a lo largo del tiempo. Eso también nos da un aspecto positivo en nuestro trabajo y nos da a entender que efectivamente nuestro trabajo es útil. Dejamos algún control esporádico ya en esa línea y saltamos a otra. Y vamos trabajando en este sentido, pero dando esa visibilidad, porque lo cierto es que todavía al día de hoy, bueno, yo creo que ya a estas alturas ya no, pero bueno, todavía llegamos a los tribunales en ocasiones y nos siguen confundiendo con la agencia tributaria y les tenemos que decir, no, somos la intervención general y nos dedicamos al control de subvenciones. En fin, mayor visibilidad. Y finalmente el aprovechamiento de medios. Es evidente, bueno, nos pasa sobre todo en el Estado. Yo entiendo que en vuestro caso el aprovechamiento de medios hay que entenderlo desde otra óptica, pero en el Estado nos pasa que la concentración de beneficiarios se focaliza muchas veces en determinadas áreas territoriales y entonces tenemos que administrar los medios y tenemos que administrar los controles en la medida o atendiendo a esos medios. Y no solo por una cuestión de territorialización, sino pues porque también tenemos que competir, entre comillas, con otros tipos de control. El plan de control, al final, se apoya en nuestros compañeros, igual que vosotros. Somos los hombres orquesta. Yo tengo el lujo de estar especializada en un área, pero yo reconozco y tengo que entender que mis compañeros, cuando están en provincias o están en un ministerio, tienen que saber un poco de todo, o mucho de todo. Muchas veces somos muy exigentes desde servicios centrales. Entonces, pues bueno, tenemos que aprovechar esos medios y tenemos que competir con otros modelos de control y, bueno, pues en la medida en que nosotros seamos capaces de generar un buen producto, pues entraremos mejor en todo este modelo. En cualquier caso, lo que es importante es eso, el tener en cuenta que la planificación es el 30 o el 40% del esfuerzo de un control. Vamos a incidir un poco más en esto del riesgo, que lo hemos sobrevolado un poco, más que nada por ir un poco concretando qué es esto del riesgo, ¿no? Nosotros estamos un poco en la idea, y lo voy avanzando, estamos avanzando de forma, digamos que un poco académica y a partir de ensayos sobre la implantación ya de modelos estadísticos y de modelos informáticos y de sistemas de información para ir orientando los análisis de datos y para ir orientando nuestro trabajo de forma más eficaz hacia el riesgo. Entonces, para hacer eso hemos tenido que adoptar una especie de acuerdo sobre qué entendemos por riesgo. Y ese acuerdo al día de hoy es esta frase sencilla pero muy útil, y que nosotros identificamos como la probabilidad de concluir exigiendo un reintegro. Ya veis que es una frase escueta, pero que identifica o orienta inmediatamente a qué nos dedicamos, qué es lo que perseguimos. Queremos eficacia, queremos que nuestro trabajo no sea baldío, queremos que todo el dinero que se gaste en un equipo de control al final tenga resultados.
Entonces, cuando nosotros analicemos o diseñemos un modelo de análisis de riesgos, vamos a tener que tratar de focalizar el control hacia aquellas áreas en las que nosotros seamos más útiles, seamos más eficaces. Y así lo hemos definido, entrecomillado, como la probabilidad de concluir exigiendo un reintegro. Esta frase, pues, matemáticamente nos facilita mucho a la hora de hacer análisis. ¿Y esa probabilidad de qué depende? Evidentemente, si nosotros estamos haciendo un análisis a posteriori de los controles que hemos hecho otros años, pues bueno, ya nos da un resultado, ya está. Pero claro, es verdad que para llegar a ese resultado nosotros sabemos, por nuestra experiencia, que esa probabilidad depende de una serie de elementos. En primer lugar, elementos que interactúan de forma tanto positiva como negativa. Por ejemplo, la normativa. La normativa puede ser tan estricta y tan rígida que dé lugar a muchos reintegros, porque si nos atenemos a la normativa, nosotros vamos a poder pedir reintegro hasta cumplir absolutamente cada uno de los parámetros y cada uno de los requisitos de esa norma. Pero por el contrario, puede haber normativas muy lasas, que no nos dejen hacer absolutamente nada. Y aquí, por ejemplo, tenemos, y supongo que en vuestro caso puede pasar también, el tema de los convenios. Nos encontramos con documentos de 10, 12 páginas en los que al final lo que pone es: toma, yo te doy el dinero y gástatelo en lo que quieras. Ante un convenio de ese tipo, pues nosotros poco podemos hacer a partir de un control financiero de subvenciones. A eso me refiero con lo del riesgo a partir de la normativa. La normativa puede ser más o menos estricta y puede dar pie a exigir o vigilar más o menos un riesgo. También tenemos el tema de la calidad de la gestión. Evidentemente, habrá gestores más serios y que tienen a sus beneficiarios dentro de una cúpula de seriedad y de rigor y que, bueno, pues que no justifican que nosotros participemos en una capa adicional de control, mientras que sabemos a lo mejor que hay otros gestores que no funcionan de una forma tan rigurosa. Y aquí os traslado una reflexión. Y yo creo que tenemos que tenerla en cuenta desde el punto de vista, no sé si competitivo. Nosotros vemos que, por ejemplo, pasa, y os lo cuento para que lo entendáis, ¿no? En el ámbito de la investigación y el desarrollo hay un montón de subvenciones de I+D. Hay un montón de subvenciones que se dan por distintos órganos y distintas administraciones. Pues bien, lo que vamos viendo es que los beneficiarios menos rigurosos se inclinan a presentar sus solicitudes ante aquellas administraciones más lasas. Y se crea como una especie de lo que yo llamo un agujero negro. Un gestor que es mal gestor atrae hacia sí a los malos beneficiarios. Y esto es un riesgo que tenemos todos y eso es un riesgo que tenemos que tener cuidado con él. Nosotros estamos compitiendo en muchas ocasiones con otras administraciones públicas cuando concurrimos a dar subvenciones a los mismos beneficiarios. Pensad, por ejemplo, en subvenciones de asistencia social a ONGs o las de I+D que os digo, por ejemplo. Si un beneficiario tiene que presentar sus cuentas justificativas ante distintas administraciones, ¿ante quiénes pensáis que va a presentar la peor cuenta justificativa? Evidentemente, ante el gestor que va a hacer la vista gorda. Tenemos aquí una especie de competencia entre nosotros interventores, competencia enriquecedora. Pero bueno, tengámoslo en cuenta también, que en la medida en que un gestor deja de hacer su trabajo, atrae hacia sí a los peores beneficiarios. Y eso está comprobado. Bueno, otro riesgo, el riesgo del beneficiario. Evidentemente, un beneficiario, pues si tiene actitudes poco sociales o antisociales, evidentemente las va a tener también en el ámbito de subvenciones. Vamos a ver que si hay un defraudador de impuestos o del IVA, pues bueno, también seguro prácticamente hay mucho riesgo de que ese beneficiario esté también actuando de forma poco clara en el ámbito de la subvención. Pero no solo beneficiarios, y aquí tenemos que dar un paso más. El beneficiario es el que da la cara ante la administración, pero estamos viendo que el riesgo no está en los beneficiarios, el riesgo está en los partícipes, en los que están en la segunda capa, en los subcontratistas, en esos que están presentando una factura al beneficiario y al final los que son los que reciben el dinero. O incluso en esos proveedores conseguidores que prestan el servicio a todos los beneficiarios que acceden a la subvención. Esta segunda o tercera capa es realmente donde estamos encontrando al día de hoy el riesgo. Y, por tanto, aquellas subvenciones en las que se
promueve una participación más decisiva o más ponderada de estas segundas o terceras capas, tienen que alertarnos a nosotros a la hora de identificar riesgos. Y finalmente tenemos que ser modestos también. También tenemos nuestros propios riesgos. Nosotros conocemos el sector, no lo conocemos más o menos. Es evidente que cuando nosotros entramos por primera vez en una línea de subvención, pues bueno, nos arriesgamos a que nos tomen el pelo. Y bueno, pues porque al final el beneficiario es el que mejor sabe cuál es su negocio y cómo lo hace y cómo lo lleva. Pero lo cierto es que, bueno, a medida que va pasando el segundo o tercer año vamos aprendiendo. Y bueno, pues en ese aprendizaje radica nuestro enriquecimiento personal y en ese aprendizaje también radica la mejora de todo el modelo. No os he comentado, no está ninguna transparencia y cada vez que las presento siempre hay alguien que dice, bueno, ¿y el importe no es un índice de riesgo? Sí y no. Evidentemente, cuanto mayor es el importe, si se encuentra riesgo, mayor es la cantidad defraudada. Pero en la experiencia que nosotros tenemos, no las mayores subvenciones son las que ofrecen una mayor probabilidad de concluir exigiendo el reintegro. Probablemente las mayores subvenciones son grandes inversiones en las que el control, pues bueno, pues es relativamente sencillo de realizar en el sentido de que, pues bueno, se apoya en una serie de certificaciones de obra, etcétera. Pero pensemos, por ejemplo, en subvenciones de acción social, en la que la justificación son un montón de facturas. Y comparemos una cuenta justificativa de la Cruz Roja, por poner el caso, con una cuenta justificativa de una ONG muy pequeñita. Pues bien, vamos a encontrar más riesgo en la zona media que en las grandes multinacionales de la asistencia social. Primero, pues porque las grandes multinacionales, por decirlo así, tienen mucho trabajo, tienen muchas actividades y realmente van a proporcionar una cuenta justificativa bien hecha, tienen profesionales, etcétera. Pero donde nos vamos a encontrar el riesgo, y esto es así, y bueno, cuantitativamente se advierte de forma clara, donde nos vamos a encontrar riesgos en esa zona intermedia. En el caso del Estado, esa zona intermedia está entre los 100.000 y 200.000 euros. Ronda en torno al margen por el que se define la defraudación en el ámbito de las subvenciones. Ahí es donde estamos encontrando el riesgo, en lo que nosotros llamamos chiringuitos, entidades que viven de las subvenciones y que en cuanto nosotros entramos a comprobar la sobrefinanciación, por ejemplo, es donde encontramos nosotros ahí verdaderos incumplimientos. Por eso el importe no lo identifico aquí como prioritario. Reconozco que y nos ha pasado a nosotros, ¿no? Históricamente, cuando tú entras a analizar una subvención por primera vez y cuando no has hecho este tipo de controles al principio, lo más objetivo y lo más transparente es iniciar el control por la empresa que tiene, por el beneficiario que ha recibido más subvención en una línea. Es lo más justo, lo más objetivo y me parece que además ejemplifica a todos los que vienen por detrás. Pero a medida que vamos enriqueciendo el modelo y que vamos conociéndolo, el importe cuantitativo, la cuantía de la subvención, no es tan decisiva y nos permite también jugar con otros parámetros que yo creo que también requieren o aspiran a un protagonismo. Isabel, tenemos que ir concluyendo. Sí. Porque si queremos hacer un turno de preguntas. Sí. Bien. Yo creo que, como voy avanzando sobre las transparencias, no importa, yo creo que puedo ir terminando. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una buena planificación. Y en la buena planificación estamos teniendo en cuenta estos mecanismos informáticos, de sistemas de información. Sistemas de información que también estamos incorporando cada vez más, tanto en el ámbito del conocimiento del beneficiario, accediendo tanto a las fuentes de información del propio beneficiario, y aquí la ley de transparencia juega a nuestro favor. Estamos teniendo aquí una simbiosis desde la base de datos, diciéndole a transparencia qué empresas son las que tienen que ser transparentes, porque esas empresas transparentes tienen que publicar sus estados contables, y a nosotros nos viene bien a la hora de controlar. Y además, estos sistemas de información los estamos utilizando cada vez más en nuestro control. Os voy a hacer referencia ya directamente a esos mecanismos en cuanto a la ejecución del control.
Estamos utilizando cada vez más mecanismos electrónicos, administración electrónica. Tenemos ya un programa, una aplicación que nos impulsa los procedimientos de control. Es lo que nosotros hemos llamado el expediente electrónico. Es un sistema hecho a la medida que nos permite ir recogiendo y recopilando la documentación y garantizar todo el procedimiento del control. Porque ya os he dicho que uno de los problemas que tenemos nosotros es garantizar que el procedimiento no se vicie con cualquier cuestión que venga derivada de una mala notificación, de una dilación improcedente de los tiempos, etcétera, etcétera. Este expediente es el que a nosotros nos va a facilitar, nos está facilitando ya mucho el trabajo y que vamos a ir moviendo poco a poco. Y bueno, para concluir un poco, todo esto que nos lleva y ¿qué es lo que estamos encontrando nosotros? Nosotros estamos encontrando, y lo anticipamos quizá un poco antes, un 10% de riesgo en nuestro control. Un 10%, 11, 13, según los años. Bueno, yo creo que esto merece y motiva claramente el control financiero de subvenciones. Además, nosotros estamos atacando precisamente los puntos en los cuales los periódicos son más alarmistas, o sea, es en el fraude del beneficiario, todas esas cuestiones que no terminan de ser depuradas en las fases previas de la gestión. Estamos hablando de exceso de horas imputadas. Es uno de los problemas fundamentales y que nos lleva mucho tiempo. También es muy costoso de realizar esta verificación. O las facturas sobredimensionadas. El hecho de que un beneficiario reciba una factura del proveedor y 4 o 5 meses después le devuelva el dinero. Evidentemente, ese es uno de los fraudes más típicos en subvenciones. O, como os he dicho, la acumulación de subvenciones desde distintas administraciones. En definitiva, esto es un poco lo que nosotros estamos encontrando. ¿Y qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son los retos que nos vamos a encontrar de futuro? El año que viene, desde enero, el problema de las situaciones concursales de nuestros beneficiarios. ¿Qué controles vamos a realizar cuando los beneficiarios empiecen a declararse en concurso? ¿A quiénes vamos a pedir el dinero? ¿De dónde lo vamos a cobrar? Y la judicialización creciente. Esto ya se ha visto en otras crisis anteriores. Si nosotros pedimos un reintegro, automáticamente esto se va a judicializar. Va a haber contenciosos administrativos a mansalva, pues porque es una forma simplemente de dilatar el periodo de ingreso del reintegro correspondiente. Y de sanciones ni hablamos. Y esto es una ironía. O sea, desgraciadamente, el tema de los reintegros está consolidado, pero el tema de las sanciones, y por más que insistamos tanto el Tribunal de Cuentas, los OCEs, nosotros, está todavía en mantillas. Yo creo que todavía es un tema muy a considerar, porque mientras no tengamos un sistema sancionador disuasorio, simplemente el pedir un reintegro no es suficiente. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque a lo mejor es bueno que planteéis también alguna cuestión, o Enrique también. Sí, si tenéis alguna pregunta, mientras que os decidís, yo tengo una pregunta para Isabel. En la encuesta que antes se ha citado, se ha visto que se demanda por parte de los que han contestado la encuesta el apoyo por parte de las diputaciones, las comunidades autónomas uniprovinciales y la propia IGAE a la realización en los municipios pequeños del control financiero de beneficiarios de subvenciones. ¿De qué manera podríamos dar las diputaciones este apoyo que piden? En principio, lo primero de todo es promoviendo que se haga el control financiero de subvenciones. Yo creo que poco a poco tenemos que ir calando en toda la idea y en todo el modelo la necesidad de que este modelo de control se consolide. Creo que las líneas que he apuntado son claras en cuanto a la necesidad, la conveniencia y el brillo que reporta la intervención el realizar este tipo de trabajos. Y esa concienciación implica que empecemos a hacer el control. Hay entidades que efectivamente ya lo están haciendo. Y estas entidades yo creo que tienen que ayudar a las demás, igual que lo estamos haciendo en la intervención general, y nos comprometemos, por supuesto, a seguir colaborando para que se haga. Empecemos poquito a poco, hagamos un control este año. Ni siquiera tiene que ser el control más difícil. Probablemente, a lo mejor, el abordar un control de estos por criterios de riesgo a lo mejor no sea prudente. Quizás sea mejor abordar un control sencillo para
habituarnos un poco al procedimiento y a saber cómo se trabaja para luego sí abordar retos más importantes. Pero es importante que empecemos y que empecemos con rigor y que hagamos un hueco en nuestro plan de control para meter unos cuantos controles financieros de subvenciones, porque ya os digo que enriquecen el modelo. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? A ver, vosotros sabéis que desde la base de datos de subvenciones estamos haciendo lo ímprobo por crear un poco de doctrina o echaros una mano en todo lo posible. El portal es más o menos el mismo, somos los mismos, o sea, no somos mucha más gente, somos un equipo muy pequeñito. Y en la medida en que podamos colaborar, pues bueno, podemos empezar a participar en una especie de FAQ de cuestiones, etcétera. Y luego tenemos también nosotros montados cursos de formación para control financiero de subvenciones, cursos de formación básicos y cursos de formación de perfeccionamiento. Quizá tengamos que plantearnos a lo mejor pues un programa de cursos de este tipo en los que nosotros pues bueno, podríamos colaborar con mucho gusto si es que tenéis interés. Yo creo que demandan un apoyo más activo. Yo creo que podíamos crear las diputaciones un equipo de técnicos especializados que permitiesen el prestar hacer este control financiero a los municipios pequeños con los equipos de las diputaciones. Yo apostaría por esa idea. ¿Alguna pregunta? He visto por ahí alguna señal con un móvil. Sí. ¡Ay, qué bien se os ve! Sí, buenos días y muchas gracias por esa exposición tan clara. Cuando levanté la mano, realmente quería incidir sobre las cuestiones que ha planteado Enrique y que usted ha resuelto, pero quisiera incidir un poco más porque realmente hay un temor muy, muy grande por empezar a hacer el control, este tipo de controles. Pues por desconocimiento en general de los funcionarios de las distintas entidades locales, también por el impacto tan grande económico que puede producir sobre el beneficiario y particularmente en los primeros años, se entiende, cuando puede haber muchos errores internos provocados por el propio mecanismo de concesión de subvención, que pueden originar pues, un perjuicio para el beneficiario sin buscarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por no ponernos de acuerdo dentro de la propia administración y que después esas consecuencias las pague el beneficiario, ¿no? Y esto se traduce también en un importante impacto social, porque nuestros mandatarios, lógicamente, pues, y los propios servicios gestores plantean reticencias o pueden plantear reticencias para este tipo de control. Esto es una reflexión que hago sumándome a lo que... Abrevia la pregunta que sí, tenemos. Lo dejo ahí. Y abundando en esto, aprovecho para plantear la otra cuestión que desembocaría en un mayor conocimiento por parte de todos de una materia tan compleja ante la falta de funcionamiento de la Junta Consultiva de Subvenciones, que es la que han planteado también. Gracias. Sí, ¿contesto yo, Enrique? Sí. Evidentemente, o sea, este control supone una serie de retos y los habéis planteado pues, de forma clara y meridiana. Está claro que si nosotros controlamos a un beneficiario, corremos el riesgo de tener que pedir un reintegro, claro que sí. En fin, yo os he planteado una idea de ir poco a poco, ir avanzando, y vosotros tenéis también la posibilidad de ir advirtiendo tanto al gestor como a los beneficiarios que este modelo existe. Y ahí radica lo de la visibilidad. El hecho de que nosotros empecemos a trabajar en estos controles de forma más o menos modesta implica o traslada hacia el gestor y hacia los beneficiarios el miedo a que puedan ser sometidos a este control. Tenemos que lanzarnos de forma prudente, y entiendo, por supuesto, porque es así, que vamos a tener que enfrentarnos pues, a todas esas dificultades. La dificultad del gestor, para nosotros en ocasiones también el gestor está enfrente de nosotros. Nos vamos a tener que enfrentar ahí y nos vamos a tener que enfrentar al beneficiario o al sector de los beneficiarios que tienen pues, gran predicamento en determinadas áreas. Pero nosotros estamos haciéndolo bien, nosotros trabajamos por el interés público y tenemos que dar ese paso. Tenemos que dar ese paso porque nosotros somos, al final, los últimos garantes del destino de los fondos públicos. Y es así, y este es el papel que nos toca jugar.
Y ya digo, con prudencia y con mano izquierda, pero hay que hacerlo. Y yo creo que, bueno, es bueno esta jornada y es bueno el hecho de que nosotros nos unamos entre nosotros, porque el hecho de que estemos todos unidos nos refuerza a la hora de plantear este tipo de iniciativas. Pero bueno, tenemos que hacerlo, todos juntos y poco a poco, pero de forma decidida. Y la última pregunta, bueno, tenemos allí. Uy, tenemos muchas. Perdona, sí. Claro, a ver, a mí también me gustaría, ¿vale? Me gustaría que hubiera una Junta Consultiva de Subvenciones que nos aligerara un poco la carga. Hoy en día, y de forma voluntarista más que otra cosa, desde la base de datos ya sabéis que el FAC y esta línea caliente que mantenemos entre nosotros ha tratado de suplir un poco, ni siquiera suplir, pero bueno, dar respuesta un poco a todas esas inquietudes que iban llegando a nuestra unidad. Por supuesto no es la Junta Consultiva y yo pues no sé si está aquí el interventor general, las instancias oportunas. Yo creo que es necesaria la Junta Consultiva de Subvenciones, igual que ha habido una Junta Consultiva de Contratación toda la vida, que cree esos criterios y que no los deje únicamente de forma reposada en uno o dos órganos. Yo creo que es muy importante y deberíamos instarla, pero no está en mi mano. No está en mi mano más que trasladar mi propio interés en que así sea. ¿Y qué le decimos a ese interventor que ha dado una subvención, que fiscalizó positivamente una subvención de 150.000 euros para la Asociación de Fiestas del Pueblo y que dice, es que voy y no tiene contabilidad? Bueno, contabilidad algo debería de tener. Sí, algo debería de tener. O sea, claro, ahí entramos ya en todo el estudio que nos implica el salirnos de la administración pública. Tenemos que saber qué contabilidad tiene una asociación, qué contabilidad tiene una fundación, qué contabilidad tiene una sociedad, una pyme, etcétera, etcétera. Tenemos que entrar a lo que es la administración de una empresa privada. Y las empresas privadas no funcionan como una intervención, no contabilizan como una intervención. Las grandes sí, las grandes tienen unos sistemas internos de control estupendos, pero las pequeñitas no. Y tendremos que tener en cuenta toda esta envolvente a la hora de valorar la intencionalidad o no, o la dificultad que pueda suponer también para ese beneficiario el cumplir o no con todos los requisitos formales. Nosotros, a la hora de hacer un control financiero de subvenciones, somos rigurosos, pero no somos rígidos. Tenemos que tener en cuenta siempre cuál es la situación en la que está un beneficiario y en qué situación nos enfrentamos en cada momento a esa subvención. Asociaciones, pues bueno, pues alguna contabilidad tendrán, algo tienen que aportar, o sea, en el esfuerzo de aportarla está el valor y la próxima vez que volvamos pues ya tendrán una mejor contabilidad y así se lo tenemos que decir, vamos a volver y la próxima vez tenéis que tenerlo mejor. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Gracias a todos.